Buenos días, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas grandemente. Quien les habla es el pastor Hugo Barahona. En ocasiones, el desaliento y las circunstancias negativas ponen en duda el sentirnos elegidos por Dios. Pone en duda el que nos consideremos hijos de Dios. ¿Saben? No podemos nosotros ocultar esa sensación de derrota, esa sensación de desaliento que a veces pasa por nuestra mente. Pero en medio de toda esta angustia, en medio de todas estas contrariedades que vamos a tener que enfrentar en la vida, no nos olvidemos que no somos los únicos que hemos tenido que enfrentar situaciones tan duras y desagradables. Uno de estos personajes que enfrentó constantemente la contrariedad, la duda, la pena y el dolor fue el patriarca Abraham. Curiosamente, la Biblia, cuando habla de Abraham, lo menciona como el padre de la fe. Qué curioso. Y es por esto, porque él es un ejemplo digno de imitar en lo que concierne a nuestra fe. Quiero, por favor, que ustedes me acompañen en esta ocasión, abriendo sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Vamos a leer qué es lo que nos menciona el apóstol Pablo respecto al padre de la fe, a Abraham, y qué enseñanzas, qué principios podemos rescatar de su experiencia y que San Pablo nos muestra a través de esta porción de la palabra. Por favor, abrimos Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Permítame, por favor, leerles esta porción de las Sagradas Escrituras. San Pablo escribe así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué valiosa la referencia que nos da San Pablo en este momento acerca de nuestro patriarca Abraham, nuestro padre de la fe. Quiero empezar reflexionando en el primer versículo, Romanos 4:1. Pablo empieza con una pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Quiero hablarle de que nosotros somos hallados. La última oración de la parábola del hijo pródigo dice: porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hoy quiero que tú y yo nos sintamos lo que en verdad, o en la situación en la que en verdad nos encontramos, como hallados, hallados por Dios. La palabra que se emplea en esta parábola para hallar es heurisco, la cual denota que alguien nos encontró, que alguien nos buscó para encontrarnos. Y ese alguien es Dios, es nuestro Padre Celestial. La Biblia, cuando se refiere a Abraham como el padre de la fe, también en otras 3 ocasiones lo menciona como el amigo de Dios. En 2 Crónicas 27 nos dice lo siguiente la palabra: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? En Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow. Y en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios
menciona a Abraham como su amigo? Porque creyó en él, porque creyó en Dios, así como tú y yo debemos creer en él y llevar una relación correcta con Dios, una relación a través de la fe y no de las buenas obras, porque buenas obras podemos hacer, pero tenemos que avivar nuestra fe para creer más en Dios, en aquel que nos halló, en aquel que nos estuvo buscando y nos ha encontrado. Y ahora que nos ha encontrado nos va a cuidar, nos va a proteger, pero eso también va a tener que depender de cuánto hoy creemos en que esto es verdad. Tú y yo hemos alcanzado la misericordia de Dios por la fe y hemos sido hallados por nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial quiere entablar una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Los siguientes dos versículos son Romanos 4, versículos del 2 al 4. Disculpen, los siguientes tres versículos. En Romanos 4, del 2 al 4, San Pablo sigue y añade lo que voy a lecturar. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero ya no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí vemos nosotros que somos salvados. Somos salvados. Abraham no fue justificado ante Dios por su propia capacidad o por sus buenas obras, sino por gracia de Dios, por un regalo de Dios. No fue si en medio de una humanidad corrupta y pecaminosa, Dios había descubierto al menos un individuo en medio de esta sociedad corrompida de aquel entonces, esta sociedad sumida en el paganismo, encontró a uno que estaba dispuesto a servirle. Y saben que, como menciona el Salmo 53:1, Dios en ese tiempo como que decía, no hay quien haga bien, pero hubo uno que fue justificado delante de Dios por creer en él. La respuesta aquí es entonces creer en Dios. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo entonces? Creer en Dios, poner nuestra vida, nuestro destino, nuestros deseos y nuestras aspiraciones en Dios. Y nuestras dudas, nuestros sufrimientos también en la mano de Dios. Creamos en Dios. La justificación que le fue dada a Abraham fue mucho antes de que viniese la ley por mano de Moisés. Nosotros de la misma manera, al igual que Abraham, no somos justificados porque vamos a cumplir la ley o hayamos cumplido algún requerimiento de la ley. No, 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 no. Somos justificados por fe, por la gracia, por creer en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Saben, aquí hay algo muy importante. La fe de Abraham fue el acto de colocarse en una actitud de confianza. Como en esta mañana te pedimos que te pongas en las manos de Dios, que confíes en Él, que te dispongas a creer por completo en todo lo que Dios quiere darte, en sus bendiciones múltiples, porque Él es tu creador, Él es quien guarda de ti, Él es quien protege de tu vida, de todo daño que quieran hacerte. ¿Sabes? Podríamos aquí nosotros describir la mano extendida de Dios a favor de alguien que se está ahogando, a favor de alguien que está a punto de hundirse, no solo en el agua, sino en la depresión, en la pena, en la melancolía. La fe, entonces, no es algo que nosotros podamos decir, yo tengo fe y la fe mía me ha salvado. No, no, no. Es que creemos y el resto lo hace Dios. El resto lo hace Dios. Y en Romanos 4:5, con esta parte quiero terminar, San Pablo escribe, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí viene la razón de todo el sermón: creer en Dios. Tú y yo vamos a ser premiados por nuestra fe. Tú y yo vamos a ser premiados por confiar en Él, por creer en Él. El resto lo hace papá. Los principales elementos en la fe es creer en un Dios invisible.
Y al creer en este Dios invisible a quien nuestros sentidos no pueden ver y nuestras manos tocar, nosotros aquí tenemos que llegar a Él reconociendo la plena revelación de Dios a través de su palabra. En Hebreos 11:3, el autor de Hebreos escribe: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y eso por qué? Porque creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios. Ahí está el primer paso de esta fe que necesitamos, la fe de creer en lo que está escrito en la palabra. El siguiente paso es llevar nuestra vida a una rendición total ante Dios, rendirnos ante Él por completo para que Él haga su completa voluntad. En Juan 1:12 está escrito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que deciden creer, a todos los que se someten a la voluntad y a los designios de Dios, a los que libremente deciden obedecer a Dios. Y el tercer punto es que, asumiendo además una conducta inspirada por ese sometimiento, demostramos que creemos en Dios. Recuerda lo que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Nuestra vida entonces, en nuestra relación con Dios, empieza creyendo en su palabra, rindiéndonos completamente a Él y además sometiéndonos a ser guiados por Él, que Él nos lleve de la mano, como si fuésemos niños pequeños y Él el adulto que conduce nuestra vida. El objeto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios. El objeto de la fe de Abraham reposaba, descansaba en el mismo Dios. La palabra griega pisteu, creer, significa ser persuadido y fijarse y confiar en alguien. Esa es la verdadera fe, poner todas nuestras capacidades en la mano de Dios para que Él haga como Él considera. Esto expresa que el patriarca Abraham se apoyó completamente en Dios y no en una mera creencia teórica, como quizá de repente en algún momento nos ha pasado, creer tan solo de teoría. De igual modo, nosotros, al entrar por la fe a esta nueva relación con nuestro Creador, no solo creímos, más bien seguimos creyendo en Él. Y seguimos contracorriente, contra todo dolor, contra todo sufrimiento, contra toda adversidad. La fe entonces es una llave que nos conduce a seguir confiando en todas las promesas y bendiciones que nuestro Padre Celestial ha expuesto en su palabra para nosotros, los que hoy somos sus hijos. Pues no solo nos ha regalado la salvación, sino dice que Él va a suplir en nosotros todo aquello que nos falte. San Pablo, al escribir a la iglesia en Filipos, expresa lo siguiente: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está. Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Dios va a estar al tanto de nuestras necesidades. No dejemos que la congoja, la duda, el dolor gobiernen nuestra vida, dictaminen nuestra relación con Dios. Tomemos ánimo, no nos detengamos, no retrocedamos jamás, porque por gracia, no por méritos propios, sino por gracia, hemos sido elegidos para llevar una relación íntima con el Creador del universo, ser sus hijos y, ¿saben qué? Estar seguros en Él, de que todo lo que nos pueda pasar estará siempre dentro de su voluntad. Gloria a Dios, porque Él tiene todo preparado para nuestras vidas y no hay nada que nunca nos vaya a faltar. Dios los bendiga, amados hermanos. Se despide de ustedes el pastor Hugo Barahona y hasta una
próxima oportunidad en que podamos encontrarnos. El Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia. Gracias, mis amados, y a orar, a seguir orando y creyendo, y no dejar nunca que nada ni nadie nos robe nuestra fe en Dios. Amén. Gloria a Dios, amado.